Hola, muy buenas a todos. Nosotros somos un equipo independiente de radio dedicado a temas históricos conformados por 7 integrantes en esto que pues viene siendo historia, principalmente de nuestro país. Así es, mi buen Alan. Nos conformamos por Dominic, Yeshua, Isabel, Aline, Daisy, Alan y yo, Mía. Y en esta sesión queríamos hablarles sobre la época revolucionaria en este bello país de México. Pero antes de que nuestros colegas empiecen a hablarnos de este periodo, ¿tienes alguna opinión al respecto de esto? Una opinión, Sinceramente, respecto pues a la época revolucionaria de México, mi opinión es algo gris, por decirlo de una manera. Sinceramente creo que hablar un poco más de esto a detalle, sería quitarle un poco de tiempo a nuestros compañeros en una grabación que ya será de por sí muy larga. Así que simplemente diré que es algo gris. Esto fue, por decirlo de alguna manera, mi opinión al respecto de este tema. No sé si la gente quiere escuchar la suya, pero puedo sentir que aquí nuestros oyentes ya están ansiosos por escuchar, conocer y aprender de lo que venimos. Así que Daisy, dinos en nuestro primer tópico. Muchas gracias, Alan. De lo que yo les vengo a hablar es sobre lo primero de todo para contextualizarnos, es decir, la restauración de la República. Lo primero de lo que vamos a remontar a los tiempos desde que México se volvió una nación independiente, pues al finalizar la guerra de independencia, debido a que mucho de lo que se prometió no fue concebido, la población era muy extensa y esta estaba en el centro y sur del país en su mayoría. La igualdad era casi inexistente y si bien técnicamente no habíamos independizado, seguimos bajo guerras internas entre liberales y conservadores, solo para ver quién podía mandar en este país. Además, el desorden del país por los años de lucha se veía acompañado de una alta improductividad provocada por el abandono de minas y haciendas. Por este motivo se fundó la Escuela Nacional Preparatoria, que adoptó el modelo positivista para combatir el modelo tradicional y sustituir las explicaciones religiosas por las científicas, bajo el lema orden y progreso. Pero ¿quién fue el que fundó esta escuela y adoptó estos modelos? Pues si pusiste atención en tus clases de historia, ya debería ser obvio que fue Benito Juárez, un político liberal que se convirtió en presidente en la República 2 veces, cuyo interés primordial de Juárez era impulsar la deterioración económica mexicana. Una de sus medidas fue imponer el orden de la hacienda y limitar el presupuesto al ejército para reducir el gasto público. Ya para terminar y no extendernos tanto, la etapa de restitución de la República es un periodo que pone fin a la disputa entre liberales y conservadores. El triunfo de los liberales implica poner en marcha las leyes de reforma y con ello logran el proceso de secularización del Estado. Se extiende por secularización al proceso donde a la Iglesia se le anula su protagonismo económico, político y social en la vida nacional. Concuerdo con tu opinión completamente y quería abarcar también el tema sobre la Iglesia, de cómo tenía tanto poder, y la verdad es un alivio de que se anulara esto completamente, porque se podría decir que fue como un robo, y completamente no estoy de acuerdo con esto, de que la Iglesia tuviera poder, de que si tú no creías en talidad o no hacías esto o no dabas el dinero a la Iglesia, ya eres lo peor. Así que estoy de acuerdo con eso, pero hay muchas cosas de las cuales no estoy de acuerdo con Benito Juárez, pero sí hay que recalcar que él hizo cosas muy muy importantes que ahora se notan en México, y en todo caso creo que eso fue todo de mi parte. Igualmente sigo aquí con ustedes para cualquier cosa. Pues mira que muy interesante contexto y gracias por la explicación. En mi opinión es bastante interesante e informativo. Pues muy bien, ya que Daisy terminó, toca cederle la palabra a mi querido Dominic sobre el tema del que nos hablará, el cual es acerca del porfiriato. Ya mencionó Alan, yo les hablaré del porfiriato, así que podemos ir empezando. Para poderlos contextualizar un poco, tras la muerte de Juárez durante su segundo mandato, este es suplido por Sebastián Lerdo de Tejada hasta su final en 1876. Tras vencerle en las elecciones y proclamar
El plan de Tuxtepec, que desconoce a Lerdo como presidente, una vez ya como presidente Díaz, haría ciertos cambios al país. En los aspectos económicos, en México se incorpora a la escena mundial como exportador de productos, así como también se creó un código comercial que impulsaba el libre tránsito de mercancías. A esto se sumaba un subsidio a la industria y a la construcción de obras públicas. En cuanto al aspecto político, primero podemos decir que la llegada de Porfirio Díaz a la presidencia representó para México la aparición de un proyecto militar. Jóvenes inexpertos provenientes de las filas del ejército asumían cargos públicos, argumentando que la nación requería poner en marcha la Constitución de 1857. Como dato extra, su ejército combatía no solo a las subestaciones de sus enemigos militares, sino también a los indígenas insurrectos. Se aplicaba la lucha armada contra cualquier intento de rebeldía. Su política tenía como base el orden pese a la libertad, cosas que traería descontento en ciertos sectores de la población, pues Porfirio Díaz era un hombre al que le gustaba dar órdenes, y pues se inclinaba por la pulcritud y buenas costumbres, haciendo de este el mandato esperado por las clases medias. Cabe mencionar que al terminar el general Díaz su primer periodo presidencial se dio pacíficamente la banda a Manuel González. Sin embargo, el 1 de diciembre de 1884, Díaz regresó a la presidencia, renovado y acompañado de una esposa joven, ahí para quien no tenga el dato. En cuanto a los cambios sociales, estos pronto se manifestaron. La entrada de México a la escena del capitalismo mundial representó una mayor demanda de mano de obra barata en sectores como la agrícola, minera o industrial, en cada uno con características específicas para asegurar productividad. La paz se convirtió en un tema importante para el gobierno porfirista. Este ponía especial atención en mantener la paz interna, por lo que generó medidas que consideraron en utilizar la fuerza militar. En el sector agrícola persistieron las relaciones de producción erradas en la hacienda colonial. Por otra parte, el trabajo de la minería y de la industria se basa en largas jornadas de trabajo y bajos salarios, en algunos casos también bajo el esquema de tienda de raya. Sin embargo, no todo un final, y con lo visto en estos aspectos sociales, el porfiriato no puede ser una excepción. El gobierno de Díaz tuvo crisis en todos sus aspectos, cosas que hizo se encrudecen en forma de mantener la paz, lo que terminaría causando descontento a la larga, pues su régimen no daba cabida a nuevos sectores sociales, sin contar que la factura de los militares provocó una crisis política. Como datos adicionales, al envejecer el régimen, el mismo presidente lo hacía también, al punto de tener 80 años de edad y sus espaldas, y sus legisladores, ministros y presidentes municipales tenían una edad promedio de 77, lo cual decía algo acerca del régimen. Al final del porfiriato, ahora sí llega cuando Francisco I. Madero proclama el Plan de San Luis en octubre de 1910, en el que descontenta el gobierno de Díaz y se proclama la no reelección. La incapacidad del ejército de Porfirio Díaz para controlar las rebeliones del pueblo pronto lo llevaron a firmar su renuncia. Posteriormente se convocó a las elecciones en las que triunfó Francisco I. Madero. Y para finalizar, muchas gracias por darme la palabra y ahora les dejo a ustedes que sigan. Muchas gracias. Pues este fue Dominique con su reporte del porfiriato. Sí que fue algo duro este periodo del porfiriato. En mi opinión fue un periodo el cual, trajo ciertos avances a México. Los actos contra los derechos humanos no se pueden negar. Sin embargo, siento que cierta parte, por más que a algunos no les gusta admitir, le debemos algo a don Porfirio Díaz. Pero vamos a ver qué dices tú, Mía. Estoy totalmente de acuerdo contigo, pues así es mi compañero. Ahora nos toca darle la palabra a Isabel para que nos hable de la Revolución Mexicana como tal. Pues así es, seré yo su guía en este camino, en este tema que es la Revolución Mexicana. Lo primero que hay que saber respecto a este tema es que fue una secuela de la etapa porfiriana. Diferentes grupos manifestaban su oposición al régimen porfirista.
Para 1900 surgió un grupo de ideología liberal formado por sectores medios que exigían libertad de expresión y democracia electoral. Siendo esta una revolución, tuvo movimientos armados, apareciendo en la escena los movimientos armados de Pancho Villa y Emiliano Zapata. Podemos distinguir dos banderas en esta lucha, una con interés en las elecciones democráticas y otra con interés en la justicia social y el reparto de las tierras. Como todo periodo importante, este también tiene sus partes y aquí el inicio de la lucha armada tiene sus orígenes en el llamado a través del Plan de San Luis, emitido por Francisco I. Madero en octubre de 1910. Este plan desconocía el gobierno de Díaz y proclamaba el lema no reelección, que desconocía la reelección de Díaz. Al final, antes de que toda esta masacre comenzara, decide él mismo renunciar en mayo de 1911, por lo que Madero entraría triunfante a la Ciudad de México. Sin embargo, el presidente Madero no cumplió, por lo que se formaron los grupos insurgentes y el movimiento armado continuó. Se organizaron levantamientos en su contra, entre ellos el encabezado por Emiliano Zapata en el sur del país y Pancho Villa y Pascual Orozco en el norte. A la par de los movimientos agrarios, surgió el movimiento obrero que se fue extendiendo por el país. Los obreros demandaban mejores condiciones de trabajo. Por tal motivo, fundan en septiembre de 1912 la Casa del Obrero Mundial. El ejército generó un plan para derrocar al presidente. Inició ataques a la Ciudad de México y con el apoyo de la embajada norteamericana derrocó a Madero y colocó como presidente provisional a Victoriano Huerta, secretario de guerra del gobierno maderista. Una vez Huerta está en la silla, entra el constitucionalismo. Esta última etapa de la revolución tiene como personaje destacado a Venustiano Carranza y surge a partir del golpe de estado contra Victoriano Huerta. Carranza representó la legalidad política. Tenía la urgencia de generar una carta magna que diera origen a un estado con soberanía nacional y determinó una forma de gobierno y la división de poderes. También recuperó las aspiraciones sociales en el aspecto laboral, educativo y agrario. Y así termina esta parte de nuestro reporte sobre la Revolución Mexicana. Espero y les haya entretenido y le devuelvo la palabra a Alan. Pues muchas gracias a Isabel por darnos la oportunidad de recordar este suceso de la historia de nuestro querido y bello país. Antes de avanzar con nuestro siguiente colega, usted, Mía, ¿tiene algo que decir respecto a este periodo de la historia? ¿O no? Pues si es que puedo aportar algo a esta plática, es que fueron muchos cambios y sucesos los que pasaron en esa etapa, pero bueno, creo que es hora de que Aline nos diga de qué hablará, así que preséntate por favor. Pues así es, soy Yeshua y les diré de qué hablaré, lo cual será la consolidación del Estado posrevolucionario. Lo primero que hay que saber, en base a lo que mi compañero nos ha dicho, es que la Revolución Mexicana no solo se traduce a una lucha armada. Es a partir de este levantamiento armado de diferentes sectores sociales que se consolida el actual Estado mexicano. Cuando hacemos referencia al Estado, nos referimos a la forma de gobierno, el territorio y la población. El Estado actual se debe, entonces, al proyecto político y legal que sentó las bases para la dinámica social y económica de la actual nación. También hay que saber que, indignado por el asesinato de Madero y por los métodos crueles usados por el presidente Huerta, Venustiano Carranza firmó el 27 de marzo de 1913 el Plan de Guadalupe. En ese documento se desconocía a Huerta y se reconoció como primer jefe del ejército constitucionalista a su signatario. Dicho documento también exaltaba la necesidad de una constitución. Este plan cobró fuerza al punto de que el propio Huerta comprendió que debía abandonar la silla, cosa que hizo en julio de 1914, acto que permitió a Carranza triunfar y asumir la presidencia. Tomó medidas contra Villa y Zapata. Descontentos, Villa y Zapata exigen el cumplimiento del Plan de Ayala, que reclamaba la restitución de tierras a los campesinos. Sin embargo, y para su mala suerte, el ejército de Carranza contaba con el apoyo de la embajada norteamericana, por lo que no fue mucho para que tanto las divisiones de Villa y Zapata fuesen derrotadas por este ejército. A pesar de esto, mientras Zapata estaba en el sur, logró establecer nuevas formas de trabajo para las comunidades, por lo que su causa recibió su apoyo, pero fue derrotado igualmente. Y ahora, sin nada que lo detenga, Carranza pudo trabajar en su nuevo proyecto constitucional. Su proyecto se basó en la Constitución de 1857. La Constitución otorgaba derechos a los ciudadanos en cuanto a la libertad, igualdad y seguridad.
Asimismo, se establecía el derecho a la educación gratuita, los derechos laborales de los obreros y el pleno dominio del subsuelo a la nación. Nuestra Carta Magna fue promulgada el 5 de enero de 1917. Ya con esto, creo que nos toca hablar del plan de Agua Prieta, que desconoció a Carranza como presidente. Ante esto, decidió trasladar su gobierno a Veracruz, pero fracasó, y fue fusilado por los militares que apoyaban a Obregón. Luego, a la muerte de Obregón, Calles quedó como caudillo, convirtiéndose así en el jefe máximo de la revolución. Inició el periodo del maximato. Esto se refiere a que, aún sin ser presidente, Calles era considerado como jefe máximo y tenía el control y autoridad sobre los asuntos del gobierno. Calles, buscando soluciones pacíficas a la sucesión del poder, creó en 1929 el Partido Nacional Revolucionario. El nuevo partido propuso a Pascual Ortiz Rubio como candidato a la presidencia. Luego, aquí pasamos al cardenismo, periodo caracterizado por el mandato de Lázaro Cárdenas. El periodo presidencial del general Lázaro Cárdenas fue el primero en tener una duración de 6 años. Él consideraba que era urgente terminar con la influencia de Calles y lo expulsó del país en 1936. De esta manera, se puso fin a la era del caudillismo revolucionario. La labor presidencial de Lázaro Cárdenas fue de suma importancia para la nación, ya que su gobierno se caracterizó por ser populista. Desarrolló una política de apoyo a diferentes sectores sociales. Para terminar, debo destacar que un suceso político importante en este periodo fue la transformación del PNR. En 1939 pasó de PNR, o sea, Partido Nacional Revolucionario, a PRM, Partido de la Revolución Mexicana. Aunque el partido cambió su estructura, continuó identificándose con la revolución. Hizo suyo los valores de la lucha armada, lo que generó apoyo amplio de sectores sociales. Y bueno, ya con esto se termina lo que tengo que decir al respecto. Bueno, muchas gracias a mis compañeros por haberme dejado hablar, así que les devuelvo la palabra. Muchas gracias a ti por habernos explicado en qué consiste esto y que nuestros oyentes puedan aprender más de nuestra historia. Ya casi terminamos con esta sesión, así que quédese con nosotros. Y pues, como dijo aquí mi colega, ya estamos por terminar, así que les presento a nuestro último participante, que es Aline. Así que puedes hablar ya. Hola, muy buenas a todos. Es un gusto saludarlos a todos nuestros oyentes. Hoy seré quien les hable del último periodo del que hablaremos el día de hoy, la consolidación del Estado y el institucionalismo. Esta etapa moderna en México inicia en 1940, con el inicio del sexenio del general Manuel Ávila Camacho. Esta sucesión pone fin a los conflictos armados por el poder y comienzan a consolidarse las instituciones políticas, económicas y sociales que surgieron en la Revolución. En esta etapa se inicia el Milagro Mexicano, que fue un modelo económico utilizado en 1940 hasta 1970. Cabe mencionar que debido a que el viernes 1 de septiembre de 1939 inicia el conflicto más grande y destructivo de la historia con la irrupción de las tropas alemanas a Polonia, había hecho estallar la Segunda Guerra Mundial. En este periodo aumentó la demanda de algunos productos mexicanos por parte de Estados Unidos para complementar lo que querían para la guerra. Esto motivó a las entradas del capital y también fue el cambio hacia la formación de una nación moderna e industrializada. México siguió progresando debido a la reserva de dólares que tenía en el Banco de México, pero con el paso del tiempo la reserva se fue acabando y ya no fue posible seguir importando. El peso se devaluaría y la economía de México sufriría una recesión. Sin embargo, y algo que quizá no nos guste escuchar a algunos de nosotros, es que a pesar de ser un país en crecimiento económico, en este periodo sucedió uno de los momentos más trascendentales en la historia mexicana, la matanza de Tlatelolco. El 2 de octubre de 1968, francotiradores del Batallón Olimpia abrieron fuego contra miles de personas que se manifestaban en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco para protestar por la fuerte represión que el recién nacido movimiento estudiantil sufría bajo el mando de Gustavo Díaz Ordaz. Aunque la cifra dada por el gobierno fue de 30 muertos, algunas fuentes señalan que la cantidad real de muertos solo el 2 de octubre oscila entre 300 y 400, con testigos presenciales informando de cientos de muertos. Pero, para no terminar esta nota de forma algo trágica, hay un tema que me gustaría cubrir antes de irme, y es acerca del pluripartidismo y las elecciones en este nuevo México. Aunque en México existe el pluripartidismo desde 1946, el sistema político mexicano se caracterizaría por el dominio del partido político, el PRI. Aunque actualmente la democracia en México se está volviendo cada vez más competitiva, observando los datos de la DPI,
vemos el descenso constante del PRI en las elecciones presidenciales, mientras los partidos de la oposición pasaron a ser opciones cada vez más viables al punto que estos llegaron a perder una vez, aunque creo que esto lo dejamos para otro día. Y con esto termina mi nota. Estoy agradecida por haber podido hablar de este periodo con ustedes, por lo que les devuelvo la palabra a mis colegas. Bueno, lamentablemente esto ya termina aquí, por falta de tiempo. Muchas gracias a todos por habernos permitido escucharnos en esta ocasión. Y bueno, supongo que ya debemos terminar. Por lo que yo he sido Alan Santos, y fue mejor dicho, mi compañera Mía. Y nos despedimos. Muchas gracias por su atención a todos. Adiós.